Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar hablando un poco del juvenil de River que más promete de cara al futuro. Está claro que estamos dejando afuera a Julián Álvarez en esta consideración porque el futbolista de la selección argentina ya no es una promesa, es una realidad. Y en este video vamos a estar dando un poco toda la información y los detalles en relación a lo que puede llegar a ser el futuro de Felipe Peña y Afore en el equipo del Millonario. Vamos también a hablar un poco de lo que va a ser su contrato, porque debe renovar dentro del transcurso de los próximos meses para no irse libre con el pase en su poder. Y además, qué es lo que opina Marcelo Gallardo de él, porque el muñeco ha dado, después del partido ante Banfield, una declaración donde elogia al juvenil del más grande, teniendo en cuenta que le ha tapado muchos huecos, sobre todo por la gran cantidad de jugadores indispuestos que ha tenido el Millonario por diversas cuestiones en los últimos partidos y sobre todo en este campeonato, donde River lo está peleando y seguramente vaya a necesitar más de este jugador porque es probable que pueda llegar a seguir teniendo bajas. Empecemos. El jugador de tan solo 20 años viene teniendo un buen nivel. Si bien es cierto que solamente lleva 5 partidos oficiales en la primera del más grande, la realidad es que todos los que ha jugado han sido con una solvencia absoluta. Y sobre todo los 3 que ha disputado en este actual semestre. Nos referimos a la victoria por 2-1 sobre Sarmiento en Junín en la anterior fecha FIFA, el empate 1-1 frente a Independiente, también encuentro disputado en el momento en el que Argentina disputó las eliminatorias en septiembre, y el triunfo del fin de semana pasado por 1-0 sobre Banfield. En los 3 compromisos ha jugado de defensor central, cuando él normalmente en reserva en el último tiempo se había desempeñado como mediocampista central, en la posición de 5. Este es otro de los puntos destacados que tiene como jugador. Su polifuncionalidad hacen que Marcelo Gallardo lo ponga por encima de los centrales de la tercera división, entre los que se destacan Tomás Gutiérrez y Tomás Lecanda, que son 2 futbolistas muy bien considerados por Marcelo Gallardo, pero aún así el muñeco prefiere a Felipe Peña en estos cotejos, en los que no pudo contar con muchos zagueros por las convocatorias a las selecciones y por las lesiones que sufrió el plantel en las últimas semanas. Este volante, devenido en primer marcador central, tuvo números sensacionales en el último compromiso ante el Taladro. Fue el jugador que más pelotas despejó con 10 y en todo momento brindó seguridad, al igual que lo hizo en el anterior juego frente al Rojo Núñez cuando anuló completamente a Silvio Romero, delantero y figura del equipo de Avellaneda. Además, en el encuentro frente a Banfield fue el que más acciones defensivas exitosas tuvo, con 19, el que más balones recuperó, con 20, y el primero en intercepciones, con 13 pelotas cortadas. Si tenemos en cuenta los partidos que disputó desde que le tocó debutar en la primera división del Millonario, ya jugó de doble 5, de mediocampista central, de stopper por derecha y también de zaguero central. Está claro que cuando todo el plantel esté a disposición será muy complicado hoy por hoy incluso que ocupe un lugar en el banco de suplentes. Así estuvo en el Superclásico cuando la dupla central fue Robert Rojas y Paulo Díaz, porque en un principio Gallardo tiene 5 centrales por encima de él en su consideración. Estamos hablando de los 2 recién mencionados, de Rojas y Díaz, de Héctor David Martínez, de Javier Pinola y de Jonathan Maidana. Mientras que como mediocampista central en la actualidad están Enzo Pérez, Bruno Zuculini y Leonardo Poncio. Aunque esto cambiaría radicalmente de cara al 2022, porque el León se va a retirar, porque Maidana y Pinola deben renovar sus respectivos contratos y todavía no se sabe si van a continuar, y también se debe definir la situación de Martínez, que está a préstamo hoy en el Millonario de Defensa y Justicia, y al igual que los recién mencionados, su futuro es una incógnita. Recordemos que no le tocó debutar en un momento ideal, porque en la mayoría de los juveniles Gallardo los va llevando de a poco y cuando ve el instante en el que están preparados para saltar a la cancha en la primera división, ahí los pone. Pero en el caso de Peña, tuvo que debutar casi por urgencia, por allá en mediados de mayo de este 2021, en un contexto muy complicado, cuando todo el plantel se vio afectado por el brote de coronavirus y no le quedó otra que jugar aquel compromiso ante Independiente de Santa Fe, que por suerte River ganó por 2-1 en el Estadio Monumental, en el que tuvo que atajar Enzo Pérez lesionado y Marcelo Gallardo no contó con ningún jugador en el banco de suplentes, por lo que el futbolista en cuestión, al igual que sus compañeros, tuvo que estar en la cancha los 90 minutos por obligación.
Además de todos los aspectos defensivos que mencionamos anteriormente y que se vieron en el cotejo contra Banfield del fin de semana pasado, tiene buena salida de balón, pasa la pelota con muchísimo criterio, se ubica bien con o sin la pelota tanto para recibir como para cubrir espacios, y también tiene como virtud positiva el juego aéreo, que quizás no se ha destacado tanto en estos partidos. Hemos visto que contra Banfield le cometieron un penal que el árbitro no cobró luego de cabecear, ganándole la posición al arquero, pero seguramente con el correr de los compromisos y también en la próxima temporada podamos ver a Peña ganando de cabeza tanto en el área propia como en la de los rivales. De hecho, tanto es la confianza que el muñeco le tuvo que fue uno de los 3 jugadores que, junto con Tomás Lecante y Flavián Antonio Bedoya, que fueron incluidos en la lista de buena fe de la Copa Libertadores sin haber hecho su debut en la Primera del Millonario, cuando recordemos que el muñeco no es de poner en la nómina a esta clase de jugadores para no exponerlos, como dije al principio. Salvo por una urgencia, estoy seguro que no hubiera debutado en el semestre pasado. A lo mejor en este, donde ya se están viendo todas sus virtudes, sí hubiera tenido sus primeros minutos, pero tuvo que apurarse por todo lo que sucedió. Lo que le queda ahora es seguir demostrando las oportunidades que se le presenten. Ya en reserva mucho más no va a jugar. Quizás de acá a fin de año tampoco sean muchas las posibilidades que tenga en el plantel de primera, pero a partir del 2022 seguro tenga más posibilidades. Primero de ocupar un lugar en el banco de suplentes y después de integrar el 11 titular de Gallardo, porque si lo tienen una consideración muy alta, está claro que cuando alguno de los futbolistas o los zagueros o los mediocampistas centrales no estén a disposición, Gallardo va a poder contar con él. Es un jugador que tarde o temprano dejará de ser un futuro proyecto y se convertirá en una realidad. Todos hemos visto su desempeño en el equipo y destacando también que no le ha tocado jugar en la alineación titular. Siempre ha tenido que ser un parche cuando a River le han faltado jugadores por diversos motivos, por lo que si ha rendido y tenido un nivel excepcional con un equipo alternativo y hasta diezmado, si llega a integrar el 11 inicial, seguramente su rendimiento sea aún mayor. Vamos ahora a referirnos a un tema muy, pero muy importante, que es que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2022, es decir, por un poco más de un año, por lo que los actuales dirigentes ya deberían estar hablando con su representante para la actualización de su vínculo, para no generarle un problema a la próxima comisión directiva, que recordemos será elegida por los socios de River el primer fin de semana de diciembre en las elecciones del club que se llevarán a cabo en el Estadio Monumental. La renovación de su vínculo es casi con seguridad una de las claves para armar un equipo competitivo de cara al futuro con los jóvenes futbolistas surgidos de las divisiones inferiores que hoy están en el plantel del Millonario. No es bueno que se te vaya libre con el pase en su poder un jugador que surgió de tus categorías menores y que ya se está viendo que tiene todo para triunfar en la primera división. Está en River desde los 12 años, cuando llegó desde Estudiantes de Peguajó, ciudad de la que es oriundo, por lo que seguramente tenga una muy buena predisposición para alargar su contrato, teniendo en cuenta que le está yendo muy bien. No es idea del futbolista irse libre, más allá de algunas cuestiones que pueden llegar a pasar. No hay que dormirse porque una posible oferta del fútbol europeo podría cambiar los planes radicalmente, más allá de que haya declarado en alguna oportunidad que la institución de Núñez es como su segunda casa. No se puede dejar de lado que económicamente jugar en algún equipo del viejo continente es mucho más superador y aseguras el futuro de tu familia, y eso entra en la balanza si es que aparece un ofrecimiento concreto. Por suerte para el Millonario todavía no ha llegado nada a las oficinas del club, pero como dije y repito, la renovación debe ser prioridad. Ya hay otros futbolistas y he hecho un video al principio de esta semana donde marco cuáles son los jugadores a los cuales se les acaba su vínculo en el próximo año. Si bien lo de Felipe Peña de Flores es más de un año, la realidad es que por ejemplo Tomás Lecanta también termina su contrato a mediados del 2022, y es otra de las cuestiones que la actual dirigencia debería estar resolviendo ya en este momento antes de que se celebren las elecciones en el club, con Peña y Afore teniendo en cuenta todo lo que se viene demostrando, porque si el futbolista todavía estuviera en reserva y Gallardo no lo hubiera probado y no sabemos cómo podría llegar a rendir, se entiende a lo mejor que se espere un poco más en la renovación porque habría otro futbolista seguramente con mayor prioridad. Pero en este caso ya viste que rinde, que Gallardo lo quiere, no queda otra y hay que renovarle el contrato ya, ponerle una buena cláusula de rescisión y brindarlo para que no se pueda ir de River en el corto plazo. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a Peña, más allá de que ya he hablado mucho durante los partidos de este semestre, hemos todos visto y observado que es un jugador con muchísima categoría y que está básicamente creado
a la medida de River, porque hizo las divisiones inferiores del club, porque conoce todos los aspectos que hay que tener para triunfar en el Millonario, y únicamente lo que queda es tener un nivel regular, que lo viene teniendo porque en los 5 partidos que ha disputado, la realidad es que no ha jugado menos de 7 puntos ninguno de ellos. Es cierto que a lo mejor en aquel compromiso con Independiente Santa Fe se valoró muchísimo más porque no hubo suplentes y por toda la cuestión que ya sabemos que pasó en ese instante, pero en los 3 que jugó en este semestre, la realidad es que ha demostrado que puede llegar a estar por encima de muchísimos centrales que inclusive hoy están en el plantel de River. Es cierto que los dos con los que competiría, que son Rojas y Díaz, son centrales de selección, pero no tiene nada que envidiarles, aunque claramente deberá seguir ganando experiencia. Y más allá de que haya tenido que debutar en una situación de urgencia, seguramente a partir de ahora el muñeco vas a llevarlo de a poco para que a partir del 2022 pueda ser un futbolista que se convierta en una realidad y dejar de ser un proyecto. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.